Que la gente tiene que conocer que el duelo no es solo morir. O sea, uno pierde muchas cosas en el camino, porque atravesar este proceso sea sencillo, porque para nada, pero sino por el hecho de que cuando tú experimentas esto y dices, hey, esta fue la constelación que yo tuve, con esto te voy a ayudar, y que la gente aprenda y sepa que no es el duelo sobre ti, sino eres tú creciendo sobre ese duelo. Digamos que aproximadamente 1 año y medio, 2 años de la pérdida, tú todavía no aceptas que eso no está. Ahí se vuelve un duelo congelado. Yo puedo recordarlo y estar bien. Y quería hacer la salvedad de que tú puedes llorarlo. Siempre puedes llorarlo. Y no significa que estás echando para atrás en el proceso. Al contrario, significa que estás en una de las mejores partes del proceso. Hay cosas que no siempre se dicen, pero necesitan ser escuchadas. Este espacio es para soltar, entender y sanar. Soy Dora, psicóloga y creadora de espacios profundamente humanos. Aquí hablamos de salud mental sin rodeos, con humanidad, sin etiquetas y sin juicios. Y sobre todo con propósito, porque cuando nos atrevemos a mirar hacia adentro, todo empieza a cambiar. Bienvenidos a este viaje. Hola, hola. Hoy vamos a compartir acerca del duelo, o bueno, de los duelos. Hoy es un episodio, o sea, es una sensación extraña porque digamos que hoy yo soy parte de la situación. Estoy el día de hoy con Keren Arboleda. Keren es psicóloga, especialista en duelos, además es mi psicoterapeuta. Y además también es docente universitario. Bienvenida, Keren. Gracias. Me quiero empezar diciendo ¿qué son los duelos? Los duelos son esas pérdidas, esa respuesta que nosotros tenemos naturalmente ante una pérdida significativa. Creo que siempre pensamos que el duelo tiene que ver con la muerte de alguien. La realidad es que tiene que ver con la muerte de procesos, de cosas que tienen un significado, que representan algo para nosotros. Yo conocí a Keren porque necesitaba terapia porque había perdido recientemente a mi hijo mayor. Creo que te conocí cuando tenía como un mes. Él había fallecido como en julio y yo la conozco como en agosto. 3 meses. Como 3 meses, okay, como en septiembre, por allí más o menos. Y llegar a la terapia específicamente por el tema del duelo que estaba viviendo en ese momento, hizo un volcán de duelos que yo no había vivido. O sea, fue como destapar la caja de Pandora de cosas que yo no había procesado, aunque había llevado procesos terapéuticos, porque en el día a día, en el rush de la vida que yo tenía, me tocaba continuar, o sea, me tocaba vivir. Y así como yo lo experimenté, muchas personas les pasa. O sea, vas viviendo y vas poniendo una cosa sobre otra porque todo es más importante, porque hay que seguir comiendo, porque hay que seguir subsistiendo, porque hay gente que depende de ti, porque no te enseñaron a que, hey, está bien que te quebraste. Y el proceso del duelo, me encanta que siempre me dijiste, no es lineal. Había días que yo llegaba súper optimista y había días que llegaba totalmente derrumbada. Cuéntanos cómo llegas tú como a conectar con ese proceso de decir yo quiero ser terapeuta especialista en duelos. Ok. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación, ¿verdad? Bueno, mi proceso fue cuando yo tenía 12 años, que fallece mi mamá. A mí me mandan a terapia aproximadamente como 3 meses después de la muerte de mi mamá. Yo siempre he dicho, esa psicóloga a mí me hizo conocer la profesión y me hizo como quererla. Pero no fue hasta 4 años después, estuve manteniendo un duelo congelado, hasta que tenía 16 años que me da una crisis de ansiedad y yo me la paso en el cardiólogo aproximadamente un mes, todas las semanas yendo a revisar a esta adolescente qué le pasa, o sea, por qué ella tiene crisis de la edad taquicardias. Me mandan entonces, me refieren a psicología y a psiquiatría. Y ahí entonces nos damos cuenta que era un duelo congelado, un duelo que yo nunca procesé a raíz de la muerte de mi mamá. Conociendo todo este tema, yo ya había escogido el bachiller que quería porque tenía como algo que yo quería y todo lo demás, que iba por la parte de medicina y todo lo demás, que uno siempre queda cambiando a mitad del camino. Y finalmente cuando me tocó decidir, yo dije, yo quiero psicología, claro que sí, pero siempre dije, la gente tiene que saber de esto. O sea, no solo por mi proceso, sino que la gente tiene que conocer que el duelo no es solo morir,
O sea, uno pierde muchas cosas en el camino, que si uno hace una listita, la listita siempre ayuda. Esa listita me puso triste a mí. Yo, Dios mío, ¿cómo he sobrevivido? Desconfigurada, free eyes ahí total. Literalmente las listas te ayudan a entender como que, oye, yo he perdido más cosas, porque hay distintos tipos de pérdidas, distintos tipos de duelo. Entonces yo dije, necesito que la gente sepa de esto, no porque atravesar este proceso sea sencillo, porque para nada, pero sino por el hecho de que cuando tú experimentas esto y dices, hey, esta fue la conversación que yo tuve, con esto te voy a ayudar, y que la gente aprenda y sepa que no es el duelo sobre ti, sino eres tú creciendo sobre ese duelo. Así es. Entonces ahí yo dije, todo el mundo tiene que saber de duelo. Me encanta. Qué difícil debe ser para una niña de 12 años entrando a su adolescencia perder a su mamá. ¿Cómo en ese momento me dijiste, bueno, después de 4 meses a través de terapia fue que llegaste a procesar de alguna manera algunas cosas y hablaste del duelo congelado? ¿Puedes explicarnos un poquito a qué se refiere un duelo congelado y cómo se manifiesta? Ok, el duelo congelado es cuando no has llegado a la etapa de aceptar que la persona no está o lo que sea que hayas perdido no está. Uh-huh. Entonces ese duelo abarca apenas pasa, pero digamos que aproximadamente 1 año y medio, 2 años de la pérdida, tú todavía no aceptas que eso no está. Ahí se vuelve un duelo congelado. O sea, tienes la pérdida así y sabes que existe, pero no lo aceptas. Entonces está ahí, pues, por eso se le dice duelo congelado. Fue eso, o sea, yo estuve anuente de lo que estaba pasando porque estaba viviendo. Existía en este planeta Tierra. Pero hasta 4 años después fue como que caí en cuenta de, hey, no tengo mamá. Me crié con 2 hombres, que era mi papá y mi hermano, y digo, oye, la vida es difícil. No era tan sencillo como yo esperaba. Entonces, eso es lo que es duelo congelado. Y un duelo congelado versus un duelo patológico, ¿cuál sería la diferencia? Porque hay mucha gente que pierde algo y permanece en esa tristeza y no puede salir de allí, que sería lo que es un duelo patológico. Pero un duelo congelado quiere decir que no estoy sintiendo. O sea, yo sé que está pasando, pero no está pasando. Esa sería más o menos la diferencia. Está ahí, pues no lo aceptas. Sin embargo, el patológico pues ya influye más porque pueden pasar más de 10, 15 años y no se acepta. O sea, no hay manera de que tú puedas como avanzar, te incapacita socialmente, laboralmente. Y tiene mucho que ver cuando no procesas los demás duelos. O sea, es como ahí como que se mezcla todo y no avanzas con ninguno. Entonces esa es como la diferencia entre el patológico y el congelado. Fíjate, hablemos de la lista. Yo tengo Kleenex porque puede que llore. Bendita lista. Porque, o sea, yo quiero ser transparente porque quiero hablar un poco de cuando yo llego. Yo recuerdo que me preguntaste, ¿qué haces aquí? Yo es que estoy aquí porque mi hijo se murió. Y recuerdo las primeras palabras que creo que te dije es que me siento rara. Porque, o sea, él murió porque tenía una condición de salud, pero, o sea, también murió la mamá que lo cuida, o sea, la mamá que tenía que estar pendiente de sus citas, de que si se tomó el medicamento, y no sé cómo me siento, porque por un lado me siento como que no tengo que estar pendiente de estas cosas, y yo sé que, o sea, que se puede escuchar como raro, pero no tengo que estar pendiente de estas cosas, de ser el cuidador, pero me está doliendo que mi hijo no está. Entonces, cuando hablaste de la lista, o sea, recuerdo que me dijiste, a ver, pero, lo perdiste a él y qué otras cosas has perdido. Y yo empecé a apuntar, Dios mío. Yo misma hice el insight ahí de, wow, o sea, yo no he procesado nada de esto. Yo había tenido separaciones, desde la separación de mis padres, desde la separación de mi hermano cuando se fue a vivir a otro país, cuando yo me fui, cuando me regresé, cuando me volví a ir, trabajo, gente, relaciones, pérdidas de embarazos, o sea, bueno, tenía todo lo que había podido ser, lo tenía. Exacto. Y yo recuerdo que cuando yo vi eso, entendí, o sea, cuando vi esa lista, entendí tantas cosas, pero no lograba todavía conectar con esa ambigüedad de cómo me sentía en ese momento de, hey, o sea, me tengo que sentir mal, pero es que también, como muere el rol del cuidador, que es bastante estresante, pues por ese lado me siento descansada, o sea, me siento
como que puedo empezar a no tener que preocuparme, aunque después salió en otro proceso que yo seguía preocupada por cosas que no estaban pasando. O sea, no sé cómo explicarlo, pero o sea, era como una cosa tras otra, porque iba sanando un duelo, iba saliendo otro. E iban pasando otras cosas también en el camino. Entonces, quiero que me expliques un poquito de esta lista, cuál es la función que de repente en el proceso terapéutico tiene, porque creo que nadie le pone atención. O sea, nada más le ponemos atención cuando se murió alguien o cuando perdiste una relación que era o sea, una relación amorosa que era muy larga. A las otras cosas no le ponemos atención. Esa lista, pues, yo la recibo en una especialización que tomé. Eso fue una de las cosas que, por lo menos yo que uso aceptación y compromiso para duelo, yo digo, oye, en una parte te enseñan como a esta parte de las listas y ver cómo conectas pues con que has perdido otras cosas. Entonces la incorporo yo para que los pacientes pues entiendan que hay bastantes cosas que los rodean, que no es la muerte de un ser querido per se, ¿sabes? Sino que hay muchas cosas por ahí que están como que, ok, como esto no está resuelto y yo necesito ponerle nombre a eso, entonces primero resuelvo esto y entonces después puedo darle con el duelo. Ese es como el punto de la lista. Que entiendas como que, ok, hay más cosas y queremos ver como de dónde vienen todas esas cositas para saber cómo abarcar lo que está pasando ahorita. Porque a veces uno dice, ah, sí, es que murió y todo lo demás, pero no te acuerdas que murió. En ese momento te acuerdas que murió tu abuela, tu perro, o sea, y es como que ahora te está doliendo. Es por eso, porque nunca te das cuenta de. Entonces la lista tiene como ese fin de darte cuenta, de que te das cuenta, pues. Claro, y siempre cuando lo escribimos, porque a veces pasa con los pacientes que nos dicen, ¿por qué me quiere mandar a escribir Esas tareas. No, ya. Me iba a decir algo, pero me voy a dar un un balazo en el pie, porque yo soy de esas que yo la tarea la tengo aquí. Pero el proceso de escritura tiene una función que es poder conectarnos en ese momento y decir, ok, voy a escribir, y al escribir estás haciendo un proceso a nivel cerebral que te está conectando con otros recuerdos. Entonces, el escribir, para mí ese ejercicio de escribir, yo había perdido un bebé, mi hijo muere en julio y yo había perdido un bebé en octubre, me parece que fue así, en octubre, o sea, había como 6 o 7 meses de diferencia y era un duelo que yo ni siquiera le había puesto atención, o sea, estaba totalmente congelado, de anestesiado, a pesar de que yo tuve un aborto espontáneo y me tocó ver en la taza de baño el producto, el feto, y yo me acuerdo, mira, me estoy acordando ahorita en este momento que yo le decía a mi esposo, yo dije, ven, ¿quieres ver? Y él, yo no quiero ver. Y yo me acuerdo que yo me acosté en la cama y me puse a llorar, o sea, como una niña, y él como consolándome allí, y para mí eso fue como que ya, capítulo cerrado, porque mi naturaleza es como, ya, agarra, archiva, next, y después entonces lo voy a procesar, pero hacer esa lista me puso en el contexto de que había perdido tantas cosas a las que yo no le había puesto importancia, que claro, esta muerte que era, o sea, no es que las otras no hayan sido significativas, pero esta en específico representaba, o sea, murió mi primer hijo, murió mi amiguito con el que crecí, porque yo era un adolescente cuando lo tuve, así que murió el amiguito con el que crecí, murió la persona a la que más cuidado le ponía porque necesitaba saber que estuviera bien, él estaba estudiando afuera, así que, o sea, murió la cuidadora, murió la mamá, yo tenía en ese momento una bebé recién nacida, pero no podía morir la mamá de la otra niña, entonces era como que tan complicado todo, tratar de estar fuerte, tratar de que, o sea, de mantenerme como muy ecuánime, muy racional, porque ese es uno de los principales motivos de la consulta mía, que yo todo lo racionalizo, entonces trato de encontrarle esa explicación y hasta cierto punto eso no cooperaba con el proceso de duelo. Y recuerdo que me dijiste algo que creo que cambió el proceso terapéutico, que fue calma, que el duelo no es lineal. O sea,
tú no pienses que, porque yo decía, pero es que ¿cuándo voy a salir de aquí para ir a la otra? Porque claro, una cosa es tú hablarle a alguien, pero otra cosa es tú ser el paciente. Esos son 500 Sí. pesos, ahí se te va todo lo que tú puedas conocer se te va, porque eres un humano y estás sintiendo realmente una pérdida. Y yo recuerdo que ese duelo, que cuando ya muere, que yo llevo como en octubre, también estaba cumpliendo ese año de la otra pérdida, pero también la niña iba a cumplir años, pero, o sea, eran como tantas cosas pasando. Y entender que el proceso no era lineal fue algo que cambió mi perspectiva de, hey, en verdad, o sea, yo no tengo que darle a nadie cuentas de que, hey, estás en nivel 2 y ahorita estás en nivel 8 porque aparte la sociedad y las personas que están alrededor tuyo, vamos a ponerlo que de forma linda, o sea, no lo hacen con maldad, pero te presionan a que tú estés bien. O sea, te presionan a llevarte a que tú, o sea, ya pasaron 4 meses, ¿cuándo vas a salir de eso? Ujú, te ponen un checklist, porque la sociedad conoce como las etapas más comunes y como lo leyeron en internet, entonces te hacen el checklist de, tiene que ser esto, ¿ya lloraste? Ok, ya negociaste, ok, estás enojado, bueno, estás en la etapa 2. Entonces eso es como bien común de la sociedad. Por esa parte no los culpo, no es culpa de ustedes, de la sociedad. Y justo eso que dices de las etapas del duelo y que no es lineal, es ¿cómo lo podemos poner en lenguaje común y silvestre? Porque yo sé que hay muchas personas que quizás ahorita nosotros estamos hablando de una pérdida física, pero como ya les dije que yo pasé como por todas las pérdidas habidas y por haber, Toda la lista. toda la lista, yo dije, Dios mío, yo me acuerdo que le llené como 20 cosas que yo, en serio, y esas eran las que me acordaba. Estas etapas las pasas en cualquier tipo de duelo. O sea, es igual tanto para la muerte de una persona como para una pérdida de otro tipo. Correcto. ¿Y qué otras pérdidas más o menos me puedes hablar de que son de impacto? Bueno, existe, digamos que por lo menos unas 8, algo así, está la relacional. La persona no se ha ido, pero la relación ya no está. La pérdida material, la gente dice, oye, pero no hay nada más importante que tu vida. Ok, lo material importa. Sí importa, porque si no importara no existiera. Están las pérdidas evolutivas, cuando nacemos, cuando vamos pasando de etapa a etapa, que en esta parte se pierde como mucha identidad. Ay, soy adolescente, no sé qué quiero. Llego a la juventud, no sé qué quiero. Entonces esa es parte de las pérdidas, pues. Está la pérdida de mascota, la pérdida perinatal. Esas son duelos desautorizados. La sociedad no acepta lo que tú estás viviendo. Entonces, como no acepto ese dolor porque no hay una muerte física, entonces no lo autorizo. Se llaman así, son duelos desautorizados y son pérdidas prenatales y la de mascota. También está la pérdida, no me acuerdo cuál falta. Bueno, está, para ver. Fíjate, esta pérdida de la pérdida perinatal es triste. O sea, yo recuerdo que cuando yo había tenido otra pérdida anteriormente, pero yo recuerdo que la gente te dice como que, hey, no te preocupes, pero si tú estás joven vas a tener otro. Puedes tener otro hijo, esa es la frase más común. O sea, pero puedes tener otro hijo. O sea, desde que abarca el positivo ya tú eres mamá. Eso es lo que siempre he dicho, o sea, tú eres mamá porque tú lo cargas. El papá es papá cuando nace. Y digo, no le estoy tirando hate a los hombres, nada que ver, pero estamos hablando de la pérdida per se. Apenas tú tienes ese positivo, el chip cambia. total. Y eso abarca hasta el año y medio, por decirlo así, desde el positivo hasta el primer año y medio, pero sigue siendo un duelo desautorizado. Sí, totalmente. La sociedad Incluso la de las mascotas, porque al final hay gente que tiene una mascota y representa a ese hijo que no vas a poder tener por la razón que tú quieras. a veces no es solo el hijo, a veces eso se lo regaló el abuelo. Ujú. El abuelo ya no existe en este plano terrenal. A veces eso era una relación. O sea, hay que ver, la mascota sí afecta porque sí es parte de tu familia, pero hay mucha historia detrás de esa Exacto. pérdida. De hecho, una de las cosas, yo tengo un gato, que el gato era de Jan, o sea, de mi hijo. Y hay días que de verdad que no lo aguanto al gato, pero me encanta que un día pasó que los gatos se tiran de panza y yo dije, se murió porque no reaccionaba. Y en ese momento yo dije, es lo único que me queda de mi hijo. O sea, y yo me quedé así como, no te puedes morir. Entonces ahí entre golpe y pelea seguimos subsistiendo, pero
me pongo a pensar en esas personas, como te digo, o sea, que la mascota representa algo. Y me voy todavía más allá. Las pérdidas materiales, dijiste, o sea, claro, lo material, por supuesto, si es versus lo material con mi vida, pues claro, mi vida, pero detrás de las cosas hay una historia. O sea, yo no sé cuánto tú trabajaste para O comprarte te esa lo heredaron. computadora o te lo regalaron. Te lo heredaron. Ajá. Y era una persona que ya no está tan bien. Exacto, que ya es lo último que vas a tener de esa persona. O tuviste que hacer mucho sacrificio para poder, o sea, no es el objeto, es lo que representa. Y por eso creo que el duelo es este proceso, pero es la pérdida significativa lo que importa dentro de este proceso y cómo nosotros podemos reaccionar ante ella. Hay gente, como tú dices, perdieron una relación hace mucho tiempo, pero están allí porque no tienen un proceso para poder un mecanismo para poder afrontarlo. Y pues la verdad es que la gente no quiere ir, o sea, tú vas a terapia, pero no vas por el duelo, o sea, no es que vine porque es que no puedo dormir porque me siento mal. A ver, vamos para atrás, ¿qué está pasando? Y ahí, está toda esta lista de pérdidas. Exactamente. Parece mentira, pero el duelo, al menos en mi experiencia, no es la primera causa por la que la gente viene a consulta. O sea, creo que me ha tocado 1 o 2 veces que la gente, vengo porque estoy triste porque se murió fulano de tal. O sea, no puedo dormir, me siento, o sea, o al menos, por ejemplo, por muerte física, pero por relación sí, todo el mundo tiene problema de amores. Pero regresando un poco a lo que hablábamos de las etapas o de este proceso de que no es lineal, ¿cómo podemos explicar? O sea, me pongo de ejemplo porque había días, como dije al principio, que yo puedo con esto, ya lo entendí. Mi hijo cumplió un propósito en esta vida. Porque yo estoy diciendo las cosas que te decía. Ella se ríe porque esas eran las cosas que le decía. Yo realmente creo que ya, o sea, no va a sufrir más. Pero había días que yo hubiera preferido que él estuviera aquí aunque estuviera sufriendo. Esa es la realidad. Y había días que no quería hablar, y había días que quería llorar, y había días que simplemente me metía al baño y me hacía como que estaba bañándome, lloraba y luego salía como si nada estuviera pasando, o luego lo hablaba, o sea, y estamos hablando desde el conocimiento, o sea, que yo sabía lo que estaba experimentando, pero como la sociedad te impone a que tú tengas un tiempo y a que vayas en creyendo y no que sea que no sea lineal, que sea esa espiral, cuesta mucho trabajo porque es como que, ay, otra vez va a llorar por eso, oye, pero cógelo con calma, ya tendrás más hijos, tu hija te necesita ecuánime. Esas son cosas hasta que yo misma me decía, mi hija me necesita. Y ¿qué es lo que se ve en este proceso que no es lineal el duelo? ¿Cómo va avanzando? ¿Cómo va pasando? Primero cuando tienes la noticia como tal, siempre va a haber como esa ansiedad, pero la ansiedad no es mala, es esa que te protege, ¿sabes? Para recibir el impacto. Puedes pasar por un duelo, así como me pasó a mí, un duelo congelado, que yo estaba en completa negación. O sea, yo sabía que no estaba, pero estaba como, sí, yo te podía detallar cómo había pasado y todo lo demás. Sí, todo el mundo llorando alrededor. Y yo, ¿por qué están llorando? O sea, era mi mamá, no la ustedes, relájense. A mi hermano también le pasó. Todos estábamos así como que, ¿qué están llorando? O sea, le sacamos las lágrimas a la gente. Hasta que cuando experimento esto me di cuenta que el duelo puede ser, un día estás en negación, el otro día sientes alegría, y eso no es desmeritar o como rechazar lo que está pasando, sino más bien esa etapa como de agradecimiento. O sea, yo agradezco, y no solamente la muerte, digamos, que tú estás sufriendo por la existencia de alguien, esa persona no está. Vas a atravesar un duelo, pero el agradecimiento que tienes también. Puedes estar airado, puedes estar negociando con la muerte, con los doctores, con Dios, con lo que tú creas, como puedes sentirte culpable, como puedes sentirte súper positivo ese día y tú dices, yo puedo con esto, como al día siguiente puedes amanecer tirado. Y eso es lo sano del duelo. Es saber que tú puedes experimentar todo eso, pero que tú ya lo estás procesando, ¿sabes? Porque cuando no lo procesas no hay esta etapa ni siquiera. Te quedas ahí y existes más bien, o sobrevives en este plano, no vives. Entonces,
la etapa del duelo tiene como esta parte como, yo digo que es cool, pues como que siempre tienes el chance de reinventar o siempre tienes el chance como de experimentar nuevas emociones. Y qué saludable es poder sentir. Imagínate que no sintiéramos. Entonces, esa es como la partecita de las etapas, pues es, un día puedes estar aquí, otro día puedes estar en el piso, el otro día a la mitad, pero qué bueno, porque estás creciendo tú sobre el duelo y no él sobre ti. Totalmente. Fíjate que me acordé de esa, o sea, la gente como que, es que ¿por qué no lloras? No sé, no sé por qué no lloro. O sea, no es que no llore, yo lloro, o sea, lloro por múltiples cantidades de cosas, pero no sé por qué no estoy llorando por esto. O sea, claro, me estoy tratando de proteger este día. Hoy amanecí en negación. El día de hoy amanecí en negación. Mañana a lo mejor amanezco en ansiedad, porque pasa, por ejemplo, las personas que viven con una persona que tiene una condición médica, que la persona no está, literalmente queda un trauma, o sea, la persona no está, pero tú sigues viviendo las alertas por las que estuviste hipervigilante todo el tiempo cuando la persona estaba viva. Entonces, tienes que morir, o sea, muere la persona, pero tiene que morir el cuidador. Necesita, o sea, a ese sí lo necesitas matarlo, pero para poder matarlo necesitas hacer un duelo. Y qué complicado hacer un duelo sobre otro duelo cuando además tienes una cantidad de pérdidas significativas que no has procesado porque socialmente no está bien que tú digas, es que voy a hacer un duelo del trabajo que acabo de perder. Yo Pérdida laboral. hablaba de, hace unas semanas en una conferencia, hablaba acerca de la pérdida laboral en el puesto de trabajo. O sea, me suben a mí, me ascienden a mí y ya yo no soy del grupo. O sea, olvídate, ya tú no perteneces a la manada, ya tú eres apestado. O sea, ya ahí mueren tus amistades, muere el vínculo que tenías, la complicidad. Y ya ahora tú Cuando eres el de otro. compinche lo cambian. Exacto, y aparte tampoco perteneces arriba, o sea, no perteneces ni arriba ni perteneces abajo, o sea, estás en el limbo ahí. Y esas son pérdidas que no son aceptadas. O sea, no es aceptado cuando estuvimos en COVID, o sea, de eso es una pérdida, perdí mi independencia, mi libertad, quizás hasta mis finanzas. Ese COVID dejó estragos. Y ahí perdiste gente, se perdieron relaciones, se perdieron trabajos, se perdieron esos vínculos con personas, mascotas. Material. Entonces, Ay, o sea, ¿cuántos duelos estás cargando? ¿Cuántas pérdidas significativas estás cargando hoy que no has procesado? Quizás estás centrado en la última, si es que te diste cuenta ya, y si es probablemente una pérdida física, probablemente sea más notoria, pero ¿cuántas otras cosas no has visto hacia atrás? Entonces creo que un primer buen ejercicio es sentarte y hacer esa lista de las cosas que has perdido y que tenían un significado para ti, para que puedas llegar a definir, hey, en verdad yo necesito ir a un proceso terapéutico con un especialista en duelo. Y es súper importante porque uno recibe gente y tú, claro, tienes una capacitación y una formación para poder tratar algo, pero hay duelos que de verdad necesitan a alguien que, o sea, hay duelos que necesitan a alguien especializado en tratar solamente esto, porque, como dije, la primera vez el motivo de consulta no es necesariamente, o la razón por la que llegan a consulta no es necesariamente porque es que estoy aquí porque perdí el trabajo o perdí mi posición, me ascendieron. No, La gente no llega así la que gente vine no, por duelo. ajá, es que vengo por un duelo. Vengo No. por este duelo. Ajá, vengo porque estoy y entonces hay uno cuando profundiza te das cuenta de que hay una raíz, por decir lo que está detonando todo esto, que es precisamente esa pérdida significativa. Una de las cosas que yo creo que impacta mucho es poder hablar y darle visibilidad a esto del duelo. Creo que ni siquiera en los empleos se promueve. No se promueve. No sé tu experiencia, si lo has visto, yo sé que también das talleres y esto, pero... Ni un poquito. El duelo en general es un tema bastante invisible. Lo etiquetamos mucho, hay mucho tabú. O sea, sí, para la psicología hay mucho tabú, imagínate para el duelo. O sea, admitir que a mí me está doliendo, que me tuve que mudar de casa, que tuve que cambiar de trabajo,
que de repente mi estatus subió o bajó. O sea, eso la sociedad no lo admite. Entonces, es bastante difícil que una persona lo acepte, pero es más bien por la sociedad. Esto es un tema que ojalá tuviera más visibilidad. Ojalá, yo digo, todo el mundo tiene que saber de duelo, y no porque todo el mundo tenga que manejar duelo, sino porque ninguno en este mundo está exento de la pérdida. Significativo o no, nadie lo está. Entonces, deberíamos hablar de duelo todo el día, todo el tiempo. Totalmente, fíjate, me gusta eso de que al final creo que una cosa que tienes garantizada es que algo vas a perder. Algo vas a perder, o sea, seguro algo vas a perder. Yo sí quiero decir que para mí poder hacer un proceso terapéutico enfocado en duelo versus no haber hecho el proceso de las otras pérdidas, y voy a hablar solamente de las pérdidas físicas, porque de las otras tenemos historia patria, pero de la pérdida significativa, porque al final yo también perdí otro hijo, o sea, 7, 8 meses antes había perdido otro hijo, o sea, como tú dices, esa prueba dio positivo, yo estaba embarazada, tenía 4 meses, o sea, perdí un bebé, y esa pérdida yo no la había procesado. El perder, y había tenido otras pérdidas anteriormente, pero el perder a mi hijo representó para mí, y ya ahora yo saqué el Kleenex por si las moscas, pero ya ahora lo puedo hablar sin quebrarme, lo veo desde el agradecimiento del tiempo que pudo compartir y la mamá que pude ser con mis errores y con mis virtudes. Y eso creo que fue algo que ayudó a que yo pudiera como procesarlo, no rápido porque no fue rápido, pero procesarlo de una manera diferente versus esa otra pérdida que yo recuerdo que cuando yo veía a alguien embarazada, yo así como que, ay no, y me iba. Y luego empecé con esa negación, no, pero ya no quiero tener otro hijo. No, pero no sé qué, bueno, ya ahorita ya sé que no quiero, pero en ese momento era como que ya no quiero tener, porque era el miedo detrás de, y si lo pierdo también, sin saber que lo que me esperaba después era que iba a perder el que ya estaba crecido, o sea, el que ya estaba formado. Pero la diferencia que hizo tener un proceso enfocado, intencional, en llevarme a entender que el duelo no era lineal y que por mucho que yo pudiera saber, no tenía nada que ver con mi parte humana, porque yo recuerdo en una terapia grupal que yo mencioné, dije, es que yo sé cuáles son las etapas, no, yo dije cuáles son las etapas, es que yo sé que yo debo de estar bien, porque yo sé que esto, y yo al final, o sea, dije, pues que no sé nada. O sea, no sé nada porque ahorita mi parte racional está totalmente Racionalizada. está secuestrada, ya quién sabe por dónde está. O sea, ahorita está el humano aquí sintiendo, y hacer este proceso intencional, enfocado, hizo la diferencia para mí. Yo hoy lo puedo hablar, o sea, con toda la libertad de haber hecho cantidad de terapia grupal, terapia individual, escrito, o sea, ver la bonita experiencia, y que claro que me duele, porque a veces hay momentos en los que, a pesar de que ya yo le di como 5 vueltas a esa espiral, me pasa que veo de repente una familia con un hijo de la edad de mi hijo, y veo que se abrazan, y yo, wow, a mí también me gustaría estar abrazando a mi hijo. Pero no lo tengo, pero lo tuve, y cuando lo tuve, lo disfruté. Hubo momentos en que, por supuesto, como mamá nos jalamos de las greñas él y yo, porque claro que sí, pero lo disfruté. Y regresar como a ese proceso continuamente de volver y decir, wow, o sea, estoy como ansiosa, pero ya hoy estoy como en agradecimiento, entender a otras personas que están pasando por lo mismo, que te da justo eso que mencionabas de cuando lo viviste tú y luego lo pudiste poner en práctica, y decir, hey, o sea, yo sé lo que se siente, porque todos tenemos garantizados esa pérdida. Lo bonito de todo esto es que cuando llegamos a terapia empezamos a tener ese conocimiento, y ese conocimiento nos da poder para poder entendernos, entender nuestro proceso, saber que no es lineal, y hacer que la gente lo respete, porque entonces luego entra la parte esta, si tú tienes una creencia religiosa,
esta parte juega un rol fundamental que a veces no es precisamente el más positivo, sino en lo que deberías de estar sintiendo según mi creencia, porque, o sea, como no debes de sentir esto porque mi creencia dice esto y eso de alguna forma invalida lo que tú sientes. Entonces, más allá de tus creencias o de lo que socialmente creas que es bueno o no, yo te invito a que vivas un proceso terapéutico de la mano de un profesional que te pueda dar ese acompañamiento. Seguramente ahí saldrán más monstruos del closet, seguro, pero qué importante, yo lo puedo decir desde el lado del paciente, o sea, siendo el paciente que hace una gran diferencia, yo hoy puedo hablar con libertad de lo bonito que fue ser la mamá de Ian, de lo bonito de las experiencias. Hicimos muchos rituales de construimos un osito con su voz, hicimos rituales de cuando es su cumpleaños, nos juntamos como familia a agradecer. O sea, esas son cosas alternativas que un especialista en duelo te va a decir que hagas para que puedas ir procesando esas emociones que están allí, para que no te quedes congelado y puedas avanzar hacia, no quiero decir una sanidad porque no es que estés insano, sino que puedas procesar ese duelo y que represente algo diferente la pérdida, que va a doler toda la vida. Toda la vida va a doler. No es que deja de doler lo que perdiste, sea desde una mascota hasta la computadora que te robaron o una pérdida física. El dolor siempre está allí, pero se transforma. Creo que el dolor se transforma y al transformarse se vuelve en un recuerdo que puede ayudarte a crecer como persona. Se dice que el duelo es amor que no sabe dónde ir. Wow. Cuando le das un lugar donde ir, es la parte Sani, perdón que te interrumpa, mencionaste algo que sí, pues siempre dices, yo puedo recordarlo y estar bien, y quería hacer la salvedad de que tú puedes llorarlo, siempre puedes llorarlo, y no significa que estás echando para atrás en el proceso, al contrario, significa que estás en una de las mejores partes del proceso. En la espiral. Estás en la espiral, correcto. Como ratoncito como hámster en jaula. Exacto. Como hámster en jaula. Y sí, y pasa, o sea, ya después de varios años hay momentos en que genuinamente me da, o sea, esas ganas de llorar y se me sale una lagrimita, pero hay muchos más días en que recuerdo y digo, wow, qué lindo, y compartimos recuerdos en familia, y te acuerdas, antes ni siquiera lo podíamos hablar, era como un tabú en la casa, o sea, nadie hablaba porque cualquiera que picaba ese globo, todos se desinflaban, pero ahora fue lindo llevar ese proceso. Y otra cosa, antes de que se me olvide, que quiero decir, ese proceso que yo llevé, lo llevó toda mi familia. Y hizo un cambio para nosotros, o sea, fue una cosa espectacular. Mi esposo, mis padres, mis hermanos, o sea, todos tuvimos que vivir este proceso y creo que nos unió como familia, nos llevó a conectar con lo que sí tenemos hoy, con los que sí estamos, y vivir ese recuerdo de forma bonita, pero también conectarnos desde el estamos nosotros, cómo nos vamos a disfrutar hoy, y no esperar a que llegue una pérdida para entonces poder conectar y sentirnos como, ¿sabes?, como con los que no estamos. Lo último de lo que quiero hablar es de la culpa. De la culpa, es que para el final lo último, porque la culpa aparece. Recuerdo algo que hicimos, recuerdo vagamente, pero recuerdo que hablamos acerca de la culpa, porque yo decía, es que si yo hubiera estado ahí, es que si esto, pues es que yo no tenía control absolutamente de nada. ¿Cómo se ve la culpa en el duelo? Ay, la culpa es algo como que, eso como que tiene que venir con el duelo, porque tú sientes esa culpa de por qué me quedé yo y no él. ¿Por qué pasó así? ¿Por qué no lo pude evitar? Pero la culpa es algo que, o sea, no se puede negociar. Iba a pasar contigo o sin ti. Iba a pasar, estuvieras pasando por ese caminito ese día o no. O sea, lo que tenía que pasar, iba a pasar. Por más que uno
alterar algo en el factor tiempo, imposible, ojalá. Pero la culpa es algo que se manifiesta, digo yo que más bien por la sociedad que nos ha impuesto ese, ¿por qué no estás llorando? ¿Por qué estás saliendo tan pronto? ¿Cómo te atreviste a tener otro hijo? O sea, ya cambiaste de casa. Te divorciaste y ya, o sea, ya estás con otro. Oye, pero si se acaba de morir. Y la culpa es algo que te acompaña siempre, ¿sabes? La sociedad te lo impone, uno pues cae como en ese juego, pero creo que es algo bastante natural. No voy a decir normal porque no vamos a normalizar lo que no es normal, pero puedo decir que es algo bastante natural sentir culpa. Ya sea porque tú quedaste en esta tierra y esa persona no, o ya sea porque tú estás disfrutando de. No solo pasa en el duelo, pasa en todo. Uno siente culpa a veces por poder levantarse de la cama. Entonces digo, si uno siente culpa por cosas tan mínimas, no la va a sentir en el duelo. Totalmente. Y la culpa de las cosas que no hiciste. ¿Qué hubiera podido hacer? ¿Qué hice diferente? Esta parte es como bastante... Uno como que lo racionaliza mucho, ¿sabes? Eso va ligado con Confirmo. la culpa. Lo racionaliza mucho como que pude haber hecho mejor, por qué no lo hice así. Y uno hasta idealiza cosas que no son. Aquí la parte importante es hacer un proceso sano de terapia con alguien que se especialice en duelo, no alguien que toque duelo porque lo leyó también. Y entendiendo que la racionalización pues es algo que nos llega, pero también se tiene que trabajar. Y que la idealización es eso, una idea. Que a veces ponemos a lo que perdimos o al muerto, perdón, no se ofendan por el término, en un pedestal. Ay, es que él me maltrataba, pero, o sea, ¿sabes? Hay que ser congruente con lo que estamos viviendo, experimentando. Es normal sentir culpa, es normal sentir idealización y es normal racionalizar. Lo que no es normal es, pues, como mantenerlo en ese ámbito de lo acepto y listo. No. Y quedarnos allí. Bueno, la verdad es que garantizado que todos vamos a perder algo. O sea, fírmelo. Todos vamos a perder algo desde edad, personas, cosas, posiciones, estatus. Todos en algún momento vamos a perder algo. Qué importante es que podamos traerlo a conciencia y realizar los procesos. No es que uno quiera mandar terapia a todo el mundo, pero es que en realidad todo el mundo necesita terapia, sí, poder hacer el ejercicio de decir qué son las cosas en las que puedo trabajar para poder tener la mejor versión de mí, entregar la mejor versión de mí a quien quiera que se la quieras dar, aunque sea a ti mismo. Y en este proceso yo, desde el lado de paciente, lo digo, hizo una gran diferencia. Yo tomé todo lo que había, lo tomé, todo. O sea, y mientras en el proceso tenía que seguir tratando con gente y eso hizo la diferencia. Entonces, si estás pasando por una pérdida significativa, no importa cuál sea, te invito a que busques un especialista, @psicoquerena, ¿verdad? @psicoquerena, con K. Sí. Lo voy a etiquetar aquí, pero busquen a alguien, no tienes por qué transitar esto solo y no necesariamente cuando digo solo sea acompañado de alguien de tu familia, sino solo acompañado pero de un profesional capacitado para poder ayudarte a entender, a procesar y a que estés libre de culpa y sobre todo que entiendas que el duelo no es un proceso lineal, que podemos recordar, pero recordar no significa que vamos a estar tristes toda la vida, porque vamos a poder llegar a la etapa en la que agradecemos todo esto, todo este tiempo que pudimos compartir con lo que haya sido que hayamos compartido. Y de eso se trata, de días más agradables que otros, pero siempre con un recuerdo bonito. Gracias, Keren, por acompañarme. Gracias por acompañarme. Yo siempre le digo gracias por acompañarme en el proceso de duelo. No dejaron morir en el intento porque yo pasé por todas como 6 veces, de para atrás y para adelante. Aún teniendo el conocimiento, para mí fue muy bonito y ha sido muy bonito el acompañamiento. Creo que todavía no he cerrado el proceso de duelo, pero gracias porque realmente has hecho la diferencia en este proceso y para mí ha sido maravilloso. Gracias. Y no lloré. Así que @psicoquerena, especialista en duelos de todo tipo. Síganla y sobre todo agenden para que no anden por ahí banqueteando y llorando sin saber por qué estamos llorando. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.